Hola, hola chicos, vamos a trabajar en la unidad número 3. Damos inicio a una nueva unidad. En esta unidad vamos a trabajar solamente funciones. Vamos a dar inicio con lo que sería la función lineal. Vamos a trabajar la lección 1.1 y eso es un pequeño recordatorio de lo que ustedes vieron en séptimo grado acerca de lo que sería la proporcionalidad directa. Vamos a recordar un poco algún concepto de lo que sería la proporcionalidad directa. Sé que cuando ustedes vean la expresión y igual a x, pues van a recordar que era una función lineal, que encontramos una constante dado un par ordenado, sabiendo quién es x y sabiendo quién es y, la variable dependiente y la variable independiente. Recordemos que pues una función lineal pues son dos magnitudes que son directamente proporcionales, que si al multiplicar o dividir una de ellas pues por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. A esta constante pues nosotros le vamos a llamar la constante de proporcionalidad directa. Repito, vamos a tener dos magnitudes. Estas magnitudes que serían x y y pues tendrían que ser directamente proporcionales. Si aumenta una, aumenta la otra, disminuye una, disminuye la otra. Pues en este sentido, al multiplicar o dividir una de ellas por un cierto número, la otra también deberá ser multiplicada y dividida por otro número, por ese mismo número, para no alterar nuestra ecuación. Y a esa razón, pues nosotros le vamos a llamar la proporcionalidad directa. Dicho un poco y recordando un poco lo que es el concepto de proporcionalidad directa, vámonos al punto P. Yo esperaría que en el punto P pues no nos tracemos tanto. Dice el punto P: un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos de su recorrido. Si mantiene la velocidad después de 8 minutos, se nos desenfocó. Vamos a ver, ahí está. Vamos a encontrar la constante de proporcionalidad. 2, vamos a representar la distancia recorrida en cantidad de x minutos. Y en el 3, pues vamos a identificar el tiempo que tardan los 42 kilómetros recorridos. Hasta el momento ustedes dijeron, ¿qué dijo? Pues vamos al punto P y vamos a recordar algo que ustedes ya conocen. Muy bien, tenemos un corredor de maratón. Dice que él ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos. Tenemos que identificar primero quién es la variable x y luego quién es la variable y. Recordemos nosotros que x es totalmente independiente y que la variable y es dependiente. Nosotros estamos hablando de tiempo y estamos hablando de distancia. ¿Quién depende de quién? Bueno, pues yo diría que el tiempo es totalmente independiente, no necesita nadie más para avanzar. La distancia depende del tiempo. Si transcurrió 1 minuto, yo puedo dar una cierta distancia. Si transcurrió 2 minutos, puedo dar otra distancia. Entonces, vamos a definir como x la variable independiente que va a ser para nosotros el tiempo, y de la distancia pues sería y, porque la distancia depende de lo que sería el tiempo. Entonces, ya le vamos dando forma a esta situación. Nos está diciendo que avanzó 2 kilómetros, es distancia. Entonces la distancia hemos dicho que va a ser x y eso lo hizo en los primeros 8 minutos de tiempo. Muy bien, ya lo tenemos expresado de esta forma. Ahora bien, dice que primero vamos a encontrar la constante de proporcionalidad. ¿Recuerdan la función y igual a x? Pues esta es mi función de proporcionalidad. Entonces, al tener esta ecuación de proporcionalidad, yo necesito encontrar a A, porque A es la constante. Pero para encontrar la constante yo necesito saber cuánto vale y y cuánto vale x. Esos valores ya nos lo da al principio del problema. Nos está diciendo que los 8 minutos corresponden a x y que los 2 kilómetros corresponden a y. Bien, ahora que lo tenemos expresado de esta forma, solo sustituimos y es igual a x. Y vale 2 igual a A por ¿cuánto vale x? X vale 8. Despejamos el valor de A, el 8 está multiplicando con la A, pasaría a dividirle a 2. Simplificando la ecuación me quedaría 1/2, entonces la constante de proporcionalidad tiene un valor de 1/2. Pregunta número 2. Dice representa la distancia recorrida y después de x kilómetros. Representar la distancia recorrida de y cuando hayan pasado x kilómetros. X minutos, perdón.
Esto lo que me está pidiendo es la ecuación formada en términos generales. Ecuaciones formadas en términos generales. Y en términos generales me quedaría y igual, ya encontramos, perdón, acá hay un problema. Despejamos y este sería 8, no 4. Y al simplificar nos quedaría un cuarto. Ahí está. Bien, despejada. Ya encontrando la fórmula sería y igual a x, y es igual, el valor de a ya lo conocemos, que es la constante, un cuarto de x. Esta sería la función que nos está pidiendo, expresada en forma general. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuando hayan pasado x minutos, cuánta distancia tenemos. O sea, en x minutos se da y distancia. Estamos hablando en términos más generalizados, que nos está pidiendo en la número 3. Pues cuánto tiempo tardará en completar 42 kilómetros de recorrido. Hoy sí, nos está pidiendo el tiempo cuando hayan pasado 42 kilómetros recorridos en el literal C. Aquí le hemos puesto la 3. ¿Qué voy a hacer entonces? Sustituir en mi fórmula y igual a un cuarto de x. No conozco el tiempo y el tiempo para mí es x, ¿verdad? Pero sí conozco la y porque la y es distancia. Recordemos que la distancia representa y, entonces lo sustituimos. Ahora bien, necesito despejar x. Para despejar x, tengo que mandar a un cuarto al otro lado de la igualdad. Sería de la siguiente forma. El 4 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y el 1 pues pasaría a dividir, pero no nos afecta ni nos altera en nada no ponerlo. 42 por 4 nos daría un resultado de... nos daría un resultado de 168 minutos, porque estamos buscando lo que sería el tiempo. Bien, y entonces de esta forma tendríamos que resolverlo. Vámonos a un literal más, al lapicito que aparece ahí. Vamos a resolver el primero. Ustedes lo van leyendo, lo voy a copiar acá rápidamente. Un automóvil. Bien, decíamos que lo íbamos a copiar, ahí está. Un automóvil consume 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros que recorre. Vamos a ver que se enfoque, ahí está. Un automóvil consume 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros que recorre. Literal A nos está pidiendo que encontremos la constante de proporcionalidad. Pero para poder encontrar la constante yo necesito saber quién es X y quién es Y. Vamos haciendo lo mismo que el anterior. Bien, un automóvil consume 5 litros. Consume 5 litros cuando han pasado 100 kilómetros. ¿Quién depende de quién? Pues lógicamente los litros de gas consumidos dependen de la cantidad de kilometraje, ¿verdad? Yo recorrí 100 kilómetros y gasté 5 litros. Bueno, no puede ser que yo diga, me gasté 5 litros, los 100 kilómetros, ¿cómo les explico? Sí, me he gastado 5 litros porque he recorrido 100 kilómetros. O decirlo de otra manera, los kilómetros dependen de los litros que he consumido. No, es al revés. Los litros se van a gastar, depende de la cantidad de kilómetros que se consuma. O sea, yo consumo 1 kilómetro, la cantidad de litros no van a ser 5, van a ser menos, ¿verdad? Entonces la variable independiente, que sería X, pues serían los 100 kilómetros, y la variable Y, que sería la variable dependiente, serían los 5 litros. Entonces, encontrando la constante de proporcionalidad sería, en este caso, Y es 5 igual a X vale 100. Está multiplicándole a el 100, pasaría a dividir. Simplificando, quinta de 5, 1, quinta de 100 es 20. Entonces solo damos vuelta. La constante de proporcionalidad sería un 20avo. El 2 dice, representa la cantidad de litros de gasolina consumida Y después de X kilómetros. Nos está pidiendo la forma general. Para la forma general, recordemos que lo que hacemos es esto. ¿Qué hacemos? Y y X no podemos sustituirlos porque esos quedan a la cantidad de kilometrajes y de litros que se vayan gastando. Entonces, en cambio, la constante sí se va a permanecer siempre, por eso se llama constante, porque es un valor que no cambia. Y en el literal C, pues nos está pidiendo cuántos litros de gasolina necesito para recorrer 1250 kilómetros. 1250
kilómetros. Los kilómetros dijimos que van a representar lo que sería el valor de X. Entonces ahora lo que ando buscando es a Y. Y es igual a un 20avo de X. Ahora no conozco a Y, pero sí conocemos a X, entonces lo sustituimos. 1250. Y es igual, lo simplificamos, mitad de 10, mitad de 1250 sería 625. Sería 625, luego tienen quinta. Quinta de 625 sería 125. La quinta de 10 sería 2. Y pues ya no podríamos simplificar, tendríamos que dividirlo nada más para saber. Sería 125 entre 2. Tendríamos un resultado de 62.5. 62.5 que como andamos buscando Y sería litros, ¿verdad? Y esos litros que son, pues es el gasto, los litros es la cantidad de la gasolina, pues que nosotros hayamos gastado habiendo un kilometraje, en este caso pues de 100, en este caso pues de cuánto teníamos al principio, de 1250 kilómetros. Bien, vamos a trabajar entonces la lección 1.1 recordando lo que es el sentido de la proporcionalidad directa. Recuerden que vamos a hacer 3 pasos. Encontramos la constante, expresamos la ecuación y por último pues damos un ejemplo de cómo aplicar ya sea encontrando a X o a Y.